La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Más allá de los problemas de incertidumbre política, jurídica que vive el Ecuador, es también importante de los temas de los ciudadanos, de los temas del ordenamiento territorial, de la regularización de barrios, como se ha anunciado, que tiene que ver con las nuevas administraciones municipales que empezarán su tarea el próximo mes de mayo. Precisamente en Quito hay desafíos urbanos. Uno de ellos, como hemos señalado, el ordenamiento territorial, la anunciada regularización de barrios en medio de riesgos de fenómenos naturales que hemos sufrido, como fue el sismo de la semana anterior, especialmente que afectó a 3 provincias, Guayas, El Oro y Azuay. En el caso de Quito, ¿cómo impulsar un plan integral de seguridad? ¿Cómo enfrentar el tema de la movilidad? Para ayudar, para ilustrar, una vez que viene una nueva administración en el caso de Quito, queremos dar un aporte con voces reconocidas, la voz de la experiencia, sobre estos temas de planificación. Quiero dar la bienvenida al arquitecto Alberto Andino, experto y expresidente del Colegio de Arquitectos, la arquitecta María Samaniego, presidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha, y el arquitecto Jaime Vázquez, experto internacional en planeación urbana y crecimiento de ciudades. Bienvenida, bienvenidos. Arquitecto Alberto Andino, frente a estos anuncios de la nueva administración, ¿cómo articular una política que de manera ordenada pueda mejorar la situación? Porque esa es la aspiración, partiendo de un hecho, ordenamiento territorial y la anunciada regularización de barrios en Quito. Muy buen día. Gracias, Miguel. Hola, María y Jaime. Qué gusto. Yo quiero empezar por lo que está pasando este momento. Los grandes problemas nacionales se expresan en las ciudades y en este caso, los desastres, producto de las lluvias, producto en otras ocasiones de terremotos, productos en definitiva de la acción de la naturaleza y por otro lado el terrible problema de seguridad que vivimos todos los ciudadanos. Todo esto tiene una forma de tratamiento directa desde las instituciones correspondientes que son en definitiva apagar incendios, que es una acción desde, no sé, la policía, la Secretaría de Riesgos, etcétera. Pero hay formas en las que es fundamental que las ciudades estén preparadas para estos eventos. Entonces, si nosotros vamos a hablar del tema de seguridad y el tema de seguridad, tanto con los eventos de la naturaleza cuanto la seguridad de los ciudadanos, si no tenemos un proceso de ordenamiento territorial que responda y dé una calidad de vida al conjunto de sus habitantes, siempre vamos a tener estos problemas. Para entrar en concreto, el problema, uno de los grandes problemas de las ciudades, Quito, que es de las más planificadas, tiene entre el 65 y el 70% de informalidad. No se diga ciudades o incluso cantones de la propia provincia de Pichincha, como las de la costa, Quevedo, cualquiera de esos, 80 y 85% de informalidad, donde nada se planifica, donde la gente humilde se ubica en los sitios más riesgosos porque son los que no tienen costo casi en la tierra. Salen de los límites urbanos de las ciudades porque el suelo es carísimo. Entonces, si nosotros tenemos esa informalidad, no podemos seguir hablando como técnicos de una realidad en la que el 70% de
ciudadanos están fuera. Cuando se habla entonces de regularización de barrios, esa es en Medellín, por ejemplo, la estrategia fundamental para combatir la violencia y la delincuencia. Fue una tesis que tenía Antonio Fajardo que decía lo mejor para los más pobres. La mejor forma de combatir en el largo plazo los temas de delincuencia y todo, incluido al nivel de guerrilla incluso, es generar oportunidades en los barrios. Se pusieron las mejores escuelas con los mejores maestros en los barrios más violentos. Se les generó una movilidad directa a las ciudades integrándoles, no aislándoles ni combatiéndoles. Entonces, ahí hay una primera línea en la cual está bien regularizar barrios, está bien dar títulos de propiedad porque es la inversión de toda la vida de su familia, pero es fundamental que sea un trabajo de mejoramiento integral con movilidad, educación, salud y tratamiento de esas casas que tienen el 75% están construidas sin profesionales. Hay que hacer un plan de reforzamiento. Ese es uno de los grandes temas. Entiendo que vamos a seguir topando otros y yo esa parte empezaría con esto que es lo actual, lo que este rato todos estamos clamando por seguridad contra la naturaleza y contra la delincuencia. Eso implica, arquitecto Alberto Andino, que ese plan de reforzamiento sería una tarea previa a una indiscriminada legalización de los barrios en las condiciones que están. Miguel, en general, este rato no hay tareas previas. Si algo este gobierno tiene problemas porque creyó que tenía que diseñar el plan para 40 años sin hacer nada. Hoy el plan hay que pensar globalmente, pero actuar localmente e inmediatamente. Hay que entrar a barrios que ya están ubicados. Obviamente hay que tener una planificación, que para eso con el Colegio de Arquitectos, que hemos venido hablando esto desde hace años, María ya lo planteará claramente, el tema del reforzamiento estructural, por ejemplo, tiene que ser parte de una política de vivienda, de mejoramiento de vivienda. El Midubi tiene bonos para mejoramiento, pero no habla de reforzamiento. Hay que hablar con las autoridades nacionales para que al menos en Quito el mejoramiento de vivienda incorpore el reforzamiento como parte del trabajo integral de los barrios. Bienvenida a la arquitecta María Samaniego, presidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha. ¿Cuál es su visión respecto de este primer tema planteado, la legalización de los barrios en condiciones en las que están? Como bien decía el arquitecto Alberto Andino, es fundamental, si hay más de un 65% de informalidad, cómo lograr a la par, acompañado de un reforzamiento, para que no sea solo una legalidad de la vivienda, sino que vaya acompañado de esto. Muy buen día, arquitecta Samaniego. Buen día, Miguel. Buen día, Jaime, Alberto y a los oyentes y televidentes. Muchas gracias por la invitación. Miguel, siempre es un gusto estar en este programa. Desde el Colegio de Arquitectos de Pichincha agradecemos la invitación como siempre y poder compartir con Alberto y con Jaime esta mañana. Efectivamente, el problema que se está planteando es un problema importante y que desde el Colegio de Arquitectos, como también lo decía Alberto, ya se lo ha topado y se ha planteado algunas soluciones desde hace algún tiempo. Es un problema que llevamos ya décadas y que lamentablemente se va incrementando, no se ha detenido ni ha disminuido, sino que se va incrementando cada vez más. Y se aplaude que se atienda a este problema, que haya una solución, digamos, cercana o a la vista, que se vislumbre una solución de la nueva administración. Esperamos y creo que estamos confiados en que realmente esto se concrete y que se dé, que se haga realidad este ofrecimiento de campaña. Ahora, es obvio que esto que se está ofreciendo, que es la regularización masiva de barrios informales, es un primer paso, ¿no? En ninguna manera el problema empieza ahí ni termina ahí. Es una primera solución que sin duda va a ser de ayuda principalmente a los propietarios, porque les va a llevar a una formalidad que les va a permitir tener créditos, tener servicios básicos y atender esos problemas de manera inmediata. Creo que es sensato. Ahora, por otro lado, nosotros desde el Colegio de Arquitectos, también lo decía Alberto, porque bueno, hemos trabajado juntos en eso,
siempre estamos insistiendo en que no es suficiente solamente una regularización de la tenencia de la tierra, digamos, ese es el primer paso, pero que es importantísimo, o que esto tiene que ir condicionado a 3 aspectos adicionales, que es un reforzamiento estructural, porque ese es el primer problema de la inseguridad que tienen las construcciones informales. Un mejoramiento del hábitat, porque también sabemos que no son las mejores condiciones de hábitat en las que viven se viven en los barrios populares, digamos, y también tiene que ir acompañado a un tratamiento o a un mejoramiento del espacio público y de los espacios comunitarios, porque eso genera unas mejores relaciones en la comunidad. Esto tiene que ser abordado, digamos, es como fácil decirlo así de manera general, pero tiene que ser abordado haciendo primero un estudio y un análisis de cuáles, de las condiciones de cada uno de los barrios. Es decir, hay barrios que están en zona de altísimo riesgo, que obviamente las soluciones serían una relocalización, que puede ser en el mismo lugar, porque hay casas, viviendas, edificios que están ubicados en la misma cuenca, ¿no? En el mismo de las quebradas, de las laderas. Entonces, también es una cosa que en un primer momento se lo puede hacer de manera masiva, como se dice, regularización masiva de barrios, pero el momento en que ya se aborda la regularización de las construcciones, que tiene que ser inmediato y tiene que ser con estos condicionamientos, ya se vuelve un poco más específico. Es un problema grande, pero es un problema que ya ha sido solucionado en otras ciudades, es inminente que hay que hacerlo. Y qué mejor que copiar o emular las buenas experiencias que han tenido ciudades vecinas, ¿no? Ciudades que tienen contextos similares. Hay que abordar estos temas también sociales, también comunitarios, también económicos. Sin embargo, lo ideal o lo que se felicita y se aplaude y lo que se tiene que hacer es ya abordar el tema de manera inmediata, de manera urgente. Bienvenido al arquitecto Jaime Vázquez, con una amplia experiencia internacional en planeación urbana y crecimiento de ciudades. ¿Cómo afrontar este desafío? Viene una nueva administración municipal en Quito. Se ha hablado, una de las primeras decisiones, la regularización de barrios. ¿Cómo hacerlo de tal manera que sea hecho, como bien señalaba el arquitecto Alberto Andino y la arquitecta María Samaniego, de una manera seria, responsable, y que no sea solo una legalización política? Buen día. Buenos días y muchas gracias, Miguel. Buenos días a los participantes y al público. En efecto, creo que en este momento hay un elemento que es fundamental, y es el hecho de que se cuenta con la voluntad política para arrancar con el proceso. Eso es indispensable, porque uno de los problemas que ha tenido la ciudad de Quito específicamente es la ausencia de voluntad política. La ciudad ha estado funcionando solamente por inercia, no ha habido la decisión de trabajar en estos problemas que son determinantes, que son problemas cruciales para la ciudad. Entonces, ese es un primer buen paso, pero idealmente sí, hay que abordarlo en un sentido integral. Ya lo han expuesto los colegas en términos de que es preciso no solamente trabajar en la legalización de barrios. Yo diría, aquí hay que hacer una puntualización. Una cosa es legalizar el barrio, y otra cosa es entregar el título de propiedad a cada uno de los integrantes de ese barrio, a cada una de las familias que poseen bienes en ese barrio, porque ya el municipio ha venido haciendo este proceso. Hay una cantidad de barrios en trámite, en proceso de regularización, pero apenas, entiendo yo, se ha mencionado, hay alrededor del 20% de esos procesos han culminado con la titularización, que es el factor fundamental, porque de eso depende que las familias pues ya pasen a conformarse, a integrarse, a incorporarse al mundo formal, y especialmente dejen de ser objeto de el abuso de los traficantes de tierras, de los dirigentes barriales, de los abogados, de los juzgados, del propio municipio. Es decir, hay una cadena de
actores que lo que hacen es someterle a la gente a procesos interminables, costosísimos, en procura de que puedan regularizar su propiedad. Y ciertamente ese es un factor que tiene que considerarse. Lo otro es, obviamente, analizar lo que eso va a significar en términos económicos. Sabemos que la situación financiera del municipio este rato no es la mejor. Hay un fuerte componente en el tema presupuestario municipal que va a tener que destinarse a pagar el costo de financiación del Metro de Quito e inclusive de su financiamiento si es que finalmente resulta que se tiene que subsidiar ese servicio. Entonces eso reduce los costos de, digamos, las capacidades financieras municipales y obliga a que se haga un examen bien prolijo y muy detallado de qué es lo que puede significar en términos económicos la legalización de los predios y esta intervención integral en los barrios, ¿no es cierto? Nosotros en el Colegio de Arquitectos hace 3 o 4 años hicimos una experiencia piloto. Se hizo un ejercicio de reforzamiento estructural en varias viviendas del barrio de la cooperativa Jaime Roldós y como resultado pudimos determinar 2 cosas. La una es que técnicamente es factible, es perfectamente posible reforzar estructuralmente a un costo relativamente razonable. Es decir, no se trata de tumbar la casa y volverla a construir, se trata de invertir algo de recursos para generar, en términos sencillos, una especie de cáscara de huevo que recubre a la vivienda y que le protege en caso de terremoto. Bien sabemos que no existen construcciones antisísmicas en el sentido estricto de la palabra, pero al menos lo que se supone es que una vivienda que tiene un reforzamiento estructural va a permitir a las personas que se pongan a salvo y que eventualmente puedan rescatar sus bienes e incluso que la vivienda pueda ser reutilizada luego de un evento catastrófico. Lo grave es que en este momento no tenemos la garantía de qué es lo que puede pasar con el 70% de las viviendas en la ciudad de Quito. Se pueden venir abajo y puede haber una masacre como la que ocurrió en Haití en el año 2010, ¿verdad? Entonces, esos 2 factores o 2 o 3 factores son los que tienen que considerarse. También el costo del trámite, del proceso de regularización de barrios, tiene que ser analizado para que sea en términos de un costo que sea razonable. Y esto lo digo porque hay un cuarto elemento que hay que considerar, y es que todos estos procesos necesariamente tienen que hacerse con la participación ciudadana. No podemos seguir ensayando esa tesis de que todo nos cae del cielo y que las autoridades, los funcionarios, las instituciones son las que tienen que resolver los problemas. En realidad, la capacidad, digamos, no económica, pero sí la capacidad de trabajo, la disponibilidad del recurso humano, tiene que ser aprovechada para reducir justamente los costos directos que pueden tener todas estas acciones y de ese modo viabilizarlas, porque si pretendemos hacerlo por la vía convencional de créditos internacionales, bueno, ese es un proceso que posiblemente va a demorar tanto que estará ya terminando la nueva administración su gestión y todavía el proceso estará por arrancarse. Para ser inmediatos, para ser eficientes, para ser económicos en el sentido del ahorro, hay que hacer un ejercicio que ya se lo ha dicho inmediato, pero además con una visión de eficiencia que es indispensable en estos momentos. Eso lo diría así. Arquitecto Vázquez, a propósito de lo que usted señala, precisamente los fenómenos naturales como el ocurrido el sábado de la semana anterior, se evidenció en Pasaje, en El Oro, en Guayas, la caída de casas precisamente porque no se habían hecho bien de manera legalizada, y ahí están los resultados, precisamente para evitar y no legalizar sin beneficio de inventario, como se suele decir,
¿Cuál sería el mecanismo para este reforzamiento? Usted decía participación ciudadana, pero también se podría utilizar el bono de vivienda del Midubi. Es en efecto así, es factible obtener recursos, es decir, existen recursos que pueden ser aprovechados y que no se los hace simplemente porque no existe la coordinación, no existe la fluidez para posibilitar que esos recursos se inviertan. Ciertamente el bono del Midubi es uno de los una de las posibles fuentes de financiamiento para hacer este ejercicio. Hay otro elemento que es indispensable, ¿no es cierto? Y es que cuando hablamos de participación ciudadana, no estamos hablando exclusivamente de la participación de los ciudadanos que están directamente involucrados en el problema, que pueden ser personas de escasos recursos, que lo que pueden aportar es su capacidad laboral. También estamos hablando de la participación de la sociedad civil en su conjunto, estamos hablando de la participación de la academia, estamos hablando de las organizaciones gremiales como el propio Colegio de Arquitectos, que son recursos que están disponibles. María va a comentarle posiblemente en relación a eso una última experiencia que hemos tenido, que es sorprendente en términos de cuánta capacidad instalada tenemos, cuántos recursos humanos existen y que están disponibles y que están a la espera para poder ser aprovechados. Si es que eso se canaliza debidamente, las cosas pueden funcionar de tal modo que literalmente todos salgan ganando. El municipio, por su parte, los vecinos de los barrios informales, los propietarios de las viviendas que requieren estas acciones, y también los gremios profesionales, la academia, etcétera. Arquitecto Alberto Andino, usted decía que es fundamental hacerlo, pero de una manera integral, con un mejoramiento integral, y a eso podría sumarse parte de la ayuda, el bono del Midubi. ¿Y cuál sería el escenario en el supuesto de legalizar sin un plan integral, sin un reforzamiento integral que es necesario? Bueno, cuando hablamos de regulación, digamos, de mejoramiento integral de barrios, yo le decía que eso tiene que ver en general con el hábitat, la vida. Obviamente, de lo que se trata es que el gobierno nacional, con los fondos que existen para mejoramiento de vivienda, hay un bono específico que además casi no se utiliza, durante todos los presupuestos no se utiliza, es porque no hay una planificación del barrio. Mira, Miguel, nosotros hemos trabajado mucho con Carlos Montoya, que es Premio Mundial de Urbanismo, justo en el manejo de regulación de barrios de Medellín. Ahí se arranca, como decía Jaime, con la comunidad. De lo que se trata es que el municipio tiene que generar un gran programa en el cual, desde técnicos, que el Colegio de Arquitectos, entiendo, igual podemos participar, para hacer los primeros, como decía María, hay que hacer un diagnóstico, unas prioridades, dónde están los riesgos, y con los habitantes realizar ese diagnóstico y esa planificación de ese territorio, porque es un territorio como fue el país, que tiene todos los problemas del hábitat, y priorizando con ellos. Por ejemplo, mire el metro que es el otro gran tema de la ciudad. Si nosotros no integramos, como se hizo en Medellín, a los barrios más alejados, a los barrios populares que están informales, a la línea, esta columna vertebral del metro con líneas de acceso rápidas, eficientes, como metrocables o BTRs, el metro se queda sin clientes, digamos, sin pasajeros. Entonces, generar un plan de movilidad, un plan de educación. La forma de combatir la delincuencia es educando a los jóvenes. Hoy vemos con pavor cómo a los jovencitos les están utilizando de carne de cañón porque tienen protecciones a nivel de las leyes. De lo que se trata es darles una perspectiva de futuro. Es lo que se hizo en Medellín con las mejores escuelas públicas puestas en los barrios más peligrosos.
Dar futuro es la única manera de sacar a un joven de la delincuencia. Los que ya están metidos en el rollo, que se encargue la policía, que se encargue el Ministerio de Gobierno, son otros temas. Nuestras tareas es generar una ciudad que piense en el futuro. Entonces, hay recursos por ahí. De hecho, de lo que se trata también es que puedan tener acceso al crédito. Miren, yo trabajo mucho con los barrios informales desde hace 40 años. No necesitan que les regalen. Toda esa informalidad que vemos construida, incluso de 3 y 4 pisos, ha sido hecho con recursos propios. Nadie les ha puesto un centavo. Pero la gente necesita apoyo técnico, que eso sí tiene que ser subsidiado. La gente necesita apoyo de crédito. No puede ser que nuestros barrios, por ejemplo, en un gran plan de mejoramiento de barrios, tiene que haber con el BEDE acceso a crédito, así como hay el crédito de vivienda, tiene que haber crédito para mejoramiento. Son menores valores, pero tiene que haber crédito para financiar con el 4.8%, como se tiene ese interés subsidiado del Estado, solo para vivienda nueva. Eso es un absurdo. Ese beneficio del Estado debe servirle a aquel que quiere mejorar su casa y que deje de ser un ataúd. Es decir, hay formas de hacerlo, Miguel. De lo que se trata es voluntad política, incorporar a todos los sectores de la sociedad que pueden participar, y en eso creo que es fundamental la participación del Colegio de Arquitectos y los profesionales volcándose a los barrios para dar un apoyo a nuestros conciudadanos. Arquitecto Andino, en el escenario que le decía, que se legalice indiscriminadamente, sin un plan integral, sin un reforzamiento integral, ¿cuál sería el escenario? ¿Solo político? El escenario es terrible, pues ahí tenemos a Haití, se cayó el 80% de los barrios. Estamos viendo que con un sismo de solo 6.5%, y digo solo porque no es de los más graves, vemos todo lo que ya está pasando. Vivimos en una bomba de tiempo. Cuando hubo hace poco, ¿se acuerdan el terremoto? Todos hablábamos de los riesgos. Quito tiene toda una estrategia de protección contra terremotos y cosas por el estilo, pero nos olvidamos. Esto tiene que ser una política permanente, que ojalá pasaría la historia el actual alcalde si arranca este proceso como se hizo en Medellín con Fajardo, pero esto tiene que continuar por 20 años. Esto no es una cuestión de calentura de sábanas. El rato en Medellín se hicieron 4 barrios bien hechos y van 20 años que cada barrio exige lo que le toca. Entonces, hay que empezar haciendo bien y rápido, aunque sea de a poco, pero generando una perspectiva de futuro para nuestros conciudadanos que están totalmente desprotegidos. Arquitecta María Samaniego, esta mañana han dicho que tiene un gran contingente, colaboración, profesionales, el Colegio de Arquitectos. ¿Cómo podrían sostener esto de tal manera que haya lo que se ha invocado hoy, un plan integral para no legalizar así nomás, sino de manera reforzada, incluso utilizando el bono del Midubi? Sí, gracias. Efectivamente, el Colegio de Arquitectos se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria. Tenemos 60 años ya como institución, por ser un espacio en el que concentra, es capaz de concentrar o de convocar, además de arquitectos y arquitectas, a la sociedad civil. Tenemos algunos proyectos en los que tenemos muy buena apertura, y más bien hemos logrado en estos proyectos y en algunas cosas que nos hemos propuesto, algunas iniciativas que nos hemos propuesto, ser como una bisagra o ser como un puente entre las instituciones del gobierno, las instituciones del municipio y los arquitectos y la sociedad civil. Hemos tenido esta capacidad de linkear, de ser un puente o un nexo, ¿no es cierto? Y de tener una buena capacidad de coordinación. Todo esto lo hacemos y lo hemos hecho siempre en favor de la ciudad y de los ciudadanos, de la ciudadanía, de los arquitectos. En este sentido, hay un proyecto que estamos pensándolo, proponiéndole, más bien dicho, actualizándolo, porque ya tiene algunos años que ya se lo ha establecido, que es esto, ¿no? Es Arquitectos de la Comunidad y Mejoramiento Integral de Barrios. Y lo que estamos planteando es es imprescindible que en este momento los profesionales,
la sociedad civil, la academia, salgamos al territorio, que salgamos a los barrios informales, que hagamos unos diagnósticos ya como digo, más específicos, porque una cosa es decir, hay 500 barrios que tienen que ser regularizados y otra cosa es ya ir, que es, ambas cosas son necesarias, pero nosotros tenemos la capacidad de ir a los barrios y tener una relación una relación, un diagnóstico y unos diagnósticos más directos con la realidad, con la situación de los barrios, la situación física y también la situación social y económica, porque todos los barrios son distintos. Incluso tan distinto es que algunos tienen ya ordenanzas, pero no títulos, otros no tienen ordenanza de regularización y no títulos, otros no tienen ni siquiera la ordenanza, hay diferentes tipos de tenencia, propiedades horizontales y etcétera. La realidad es muy compleja. Sin embargo, nosotros sí tenemos la intención, el compromiso y la capacidad de generar esta coordinación o esta organización entre varios actores. Yo quería también hacer una puntualización que me parece muy importante porque, claro, el tema de la regularización masiva de barrios es un tema importante, pero también tenemos que plantearnos y que demandar que haya propuestas de soluciones para el déficit de vivienda, porque si no lo que va a pasar es que vamos a seguirnos extendiendo y extendiendo en barrios informales y vamos a tener que seguir haciendo ordenanzas para siempre si es que no se soluciona el problema del déficit y de la demanda que hay en vivienda de interés social. Una cosa que también hemos conversado y lo hemos dicho y lo planteamos públicamente y lo hemos dicho también al doctor Pavel Muñoz, al futuro alcalde, que una de las soluciones que nosotros planteamos que se deben tomar es no solamente, digamos, mirar o analizar toda esa cantidad, ese mundo de edificaciones y lotes que son propiedad del municipio de Quito y de las instituciones públicas también, de las instituciones de gobierno, de los ministerios de inmobiliario. En la ciudad de Quito hay muchísimos inmuebles y hay muchos lotes que están vaciados, que están subutilizados o desocupados y que están en las centralidades, que no necesita, como decía Alberto, un gran sistema de transporte para llegar a las periferias, sino que tienen toda la infraestructura, todos los servicios, todos los equipamientos y están servidos por un transporte público a la puerta. Barrios como la 10 de agosto, como la Santa Prisca, como el barrio América, que son barrios que además de estos lotes o de estos inmuebles que menciono que están siendo subutilizados, también edificios de propiedad privada también están sufriendo con esta misma desocupación. Barrios como este, y no digamos en el centro histórico, que cada vez se ocupa más de bodegas y menos de personas, ¿no? Menos de ciudadanos. Entonces hay formas de incorporar a esta necesidad de vivienda que se tiene, a esta gran necesidad de vivienda en estas zonas centrales. Acabamos de hacer un concurso junto con el MIDUBI, que es una iniciativa que también felicitamos y bueno, trabajamos juntos con el Colegio de Arquitectos y el BID y el AFD, que es un concurso de anteproyectos para el reciclaje de edificios públicos para vivienda social. Entonces es un proyecto, es un concurso que tuvo 170 inscritos, 70 proyectos entregados. En este caso fue en la ciudad de Ambato, pero estamos pensando y ojalá con el MIDUBI sea solamente un proyecto piloto y que esto se vaya extendiendo en todas las ciudades y a una gran escala. Digamos, si podríamos hacer 20 de estos concursos, de estos edificios en la zona central de Quito, en edificios desocupados, en lotes municipales que están en la centralidad, con alianzas público-privadas para la gestión y diferentes formas de tenencia de estas viviendas, digamos, viviendas sociales en arrendamiento, sistema cooperativo de viviendas, también vivienda propia, pero abrir un poco más de la gama o el abanico de las posibilidades. Creo que va complementando esto de la ordenanza masiva, de la regularización masiva de barrios, de lo que nosotros siempre decimos y no vamos a dejar de decir, que es del mejoramiento integral de construcciones y de los barrios. Esto ayuda a generar una mayor oferta y a ir de alguna manera aportando a la solución. Arquitecta Samaniego, ¿y qué hace falta para implementar, para recibir esa contribución que desde el Colegio de Arquitectos se pueden empeñar? Hace falta muy poco, hace falta que nos sentemos a conversar, que nos sentemos a concretar qué es lo que el Colegio de Arquitectos puede hacer, que estemos de acuerdo en los objetivos, es decir, si es que como
Usted, Miguel, ha repetido que solamente sea, que no sea solamente una propuesta política, sino que sea que sean acciones reales, que realmente se haga y no se haga, y se haga de manera integral. Nosotros estamos dispuestos y abiertos, y así lo hemos estado siempre, ¿no? Es conversar, concretar, y nosotros nos ponemos a trabajar. Arquitecto Vázquez, ¿cómo implementar este reforzamiento partiendo de este hecho, como es la colaboración, como sería del Colegio de Arquitectos? Estás sin audio, Jaime. Creo que hay varias consideraciones que se deben hacer. El propio Colegio de Arquitectos tiene una experiencia que ha cumplido ya 10 años de lo que se llama una alianza público-privada. Yo insisto que es una alianza público-comunitaria porque estamos hablando de la sociedad civil. El gremio del Colegio de Arquitectos no es una institución con fines de lucro, es una institución de carácter social, que lo que ha llegado a establecer es un acuerdo con el municipio. Durante los últimos 10 años ha sido una de las entidades que se ocupa de hacer la verificación técnica de las construcciones formales que se hacen en la ciudad y emite unos certificados a través de los cuales el municipio se garantiza que lo que se va a construir efectivamente cumple con las normas técnicas y de otro lado los ciudadanos también tienen la garantía de que lo que están haciendo está en orden bajo los preceptos normativos existentes. Pero lo interesante de esto es que es de los pocos ejemplos que se pueden citar de una alianza público-privada. Y ese mismo modelo perfectamente puede caber en este caso, para este tipo de procesos. Es decir, no necesariamente tenemos que buscar o pretender que el municipio o los funcionarios municipales, la institución como tal, que ya está recargada. Había un colega colombiano que decía que a los municipios les ponen bombillos como los árboles de Navidad y les tienen doblegadas con tantas competencias y con tantas responsabilidades, sin que cuenten con los recursos, no solamente económicos, sino técnicos y humanos, para hacer de todo, porque los municipios son unas instituciones de todo uso, ¿verdad? Y resulta que si es que se va por ese camino de pensar que institucionalmente va a ser posible entrar en estos procesos, yo creo que se estaría cometiendo un error. Necesariamente se tiene que buscar alianzas, se tiene que buscar respaldos, se tiene que buscar soportes también verticales, en el sentido de que en este caso el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se interese, pero también el Ministerio de Finanzas y en general. Estamos hablando de una ciudad que está viviendo una complejísima crisis económica, una ciudad en la que las inversiones productivas se cuentan con los dedos de la mano, una ciudad en donde la informalidad y la pobreza se han multiplicado de forma exponencial en los últimos años. Entonces también tiene que verse en esa perspectiva este tema. Es decir, lo que ocurriría es que esto supondría una inyección de recursos a la economía de la ciudad, la generación de una cantidad muy grande de trabajo, especialmente de mano de obra no calificada. Estaríamos hablando también de la posibilidad de que profesionales que este rato están en la desocupación o están en otras actividades ajenas a su formación académica puedan destinarse, puedan ocuparse en este tipo de acciones. Es decir, es un beneficio integral que se puede lograr, pero que pasa por este tipo de articulaciones. Es decir, lo que tiene que hacerse es, a mi juicio, desde la perspectiva municipal, buscar estas alianzas. Y hay otro elemento que es clave, es el elemento de que hay que superar las trabas administrativas, jurídicas, legales, que hacen
excesivamente tortuoso, complicado cualquier proceso, no digamos el de la regularización de una vivienda, es decir, todos los procesos que están ligados a intervenciones en el territorio son o requieren de una suerte de vía crucis, ¿no?, en el municipio. Y ese elemento es de algún modo uno de los factores que atenta justamente a que haya tanta informalidad en la ciudad, porque llega un momento en el que el ciudadano opta por recurrir a la informalidad y construye por su propia iniciativa, porque los trámites burocráticos se vuelven tan complejos que son casi imposibles de superar y demandan tiempo, demandan recursos, demandan y además una enorme incertidumbre de que no llegan a buen término. De modo que también al municipio le tiene que corresponder romper ese candado que existe. Es un virtual candado que imposibilita que estos procesos se cumplan de manera rápida y eficiente. No debería ser tan complejo el hecho de que una persona regularice su vivienda, ¿no es cierto? Sí se somete, obviamente, y cumple las normas y los requisitos, pero sin embargo sabemos de casos en donde esto toma meses, toma años, a veces décadas, son generaciones enteras que deben someterse a esta dificultad. Y eso tiene una base que es lo último que señalo, y es que el marco general de la planificación urbana, los planes con los que cuenta la ciudad, están hechos exclusivamente a un nivel que yo le llamo intermedio, en una escala intermedia, el plan de uso y gestión del suelo, el plan de ordenamiento, de desarrollo y ordenamiento territorial, etcétera. Son planes que están, a mi modo de ver, formulados a partir del deber ser, más de los deseos y de las buenas intenciones que de las evidencias. Es necesario que se revisen para que puedan estar más acordes con la realidad, acordes con lo que ocurre en la ciudad, los fenómenos que se viven en la ciudad. Para decir algo, simplemente en términos demográficos, la fuente que tenemos este rato de los planes que entran en vigencia o que ya han entrado en vigencia desde hace un año pasado, son fuentes que proceden del censo de hace 12 años. Es decir, estamos hablando de una información cuyas proyecciones pueden ser o no acertadas, pero que no registran la cantidad de fenómenos demográficos que hemos vivido y que estamos viviendo día a día, porque la dinámica social de la ciudad y del país son cosas que son extremadamente cambiantes, de modo que empezar por allí ya te plantea una cierta duda, pero lo otro es que ciertamente los fenómenos urbanos, los fenómenos de la realidad, no necesariamente se ajustan a los deseos que nosotros tenemos y nos imaginamos que podemos adaptar los planes de París, de Londres, de Roma y de Barcelona, cuando lo que deberíamos hacer es mirar a los de Medellín, a los de Buenos Aires, a los de Sao Paulo, al menos de realidades más próximas a las nuestras, de ciudades que crecen con una dinámica poblacional muy grande y con una dinámica física también muy grande. Ese fenómeno tiene dos corolarios, ¿no es cierto? El hecho de que nunca se aterrizan en planes parciales, en planes concretos a nivel barrial, a nivel de vecindario, a nivel de sectores urbanos, y tampoco se tiene la visión integral del amplio espectro de lo que significa Quito como una ciudad-región, como una visión que va más allá del límite del distrito metropolitano y que tiene que mirar también a los cantones vecinos, porque la realidad urbana así lo exige. La ciudad hace muchas décadas que ya se tomó prácticamente el cantón Rumiñahui en términos económicos, en términos físicos y sociales, y ahora está haciendo lo mismo con Mejía, con Cayambe, con Tabacundo. Entonces,
esas evidencias, esos hechos, no se toman en consideración. Seguimos planificando con una lógica de lo que fue el Cantón Quito, con los límites que tenía en el siglo XIX, ¿no? Cuando la realidad urbana, la dinámica de las ciudades, está, por supuesto, muchísimo más acá, ¿no? Mucho más en otros términos. Antes de pasar a otro tema de planificación urbana, arquitecto Alberto Andino, ¿cómo recuperar de la vivienda en el centro histórico? Gracias, Miguel. Lo que hemos hablado alrededor del mejoramiento integral de barrios es especialmente importante en el centro histórico. Primero, por el valor que tiene Quito, hay que tener claro que es patrimonio de la humanidad, no solo por las iglesias. Es uno de los poquísimos centros poblados existentes, vivo, que tiene un patrimonio inmaterial con todas sus comercio, con todas sus culturas, etcétera. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Mira, Miguel, la ciudadanía tiene que saber, hace más de 18 años que se creó la ley que genera recursos para la protección del centro histórico. Con esa ley se han generado desde 100 millones de dólares anuales, hoy creo que está en 60 porque es un porcentaje del precio del petróleo, entiendo, que entran exclusivamente para el centro. Ese es un caso, por ejemplo, en donde recursos sobran. Ya no hay dónde poner la plata en las iglesias, en los monumentos que se han intervenido. Se está empezando a hacer aceras, se trata de hacer, no sé, por donde quiera. Y sin embargo, no se interviene en la vivienda del centro histórico, que es la vida del centro histórico. A nosotros, cuando hemos planteado esto, se nos ha dicho, lo que pasa es que es dinero público que no puede ser invertido en bienes privados. Y lo mismo podría decirse de una casita de pobres en un barrio marginal. El bono del Midubi, el bono general, es aporte del Estado a una familia para que solucione su problema. ¿En cuántas ciudades de América y de Europa esos bonos sirven para que quien vaya a comprar una vivienda en el centro histórico pueda tener un bono patrimonial que hemos planteado que incluso sea en función, un bono patrimonial que sea concursable, que quien trabaja en el centro histórico por muchos años tiene mucho más derecho a ese bono que una persona que recién llega? Entonces, hay recursos. De lo que se trata es generar esto que estamos planteando para los barrios populares, una visión integral por manzanas, por barrios internos. Para esto el colegio ya hizo en mi administración hace 12 años. Hicimos, obviamente, contratados y pagados por el municipio, un relevamiento de cada una de las casas con catalogación histórica, planos. Sabemos lo que pasa ahí. Son 5,000 casas, casas que son incluso de 5,000, 6,000 metros cuadrados, donde lo que cunde es el hacinamiento. Eso, organizando equipos de profesionales, con muchos ya lo han hecho de manera individual, recuperando esas maravillosas casas para vivienda de sectores medios, donde podamos participar, pero no gratis. De lo que se trata, miren, en Europa los centros históricos son los más apreciados. De lo que se trata es que se genere un espacio. No quiero dejar de decir que el trabajo de mejoramiento de barrios y de viviendas en los barrios populares no son cosas que tampoco generan trabajo para miles de profesionales. Si la tarea del Estado debería ser unir el 70% de ciudadanos que construyen sin participación de profesionales, con un 70% de profesionales, de arquitectos e ingenieros que están en la desocupación o que están haciendo actividades para las cuales no fueron preparados. Generar esa sinergia, que los recursos que existen sean destinados a esto que es el generarle calidad de vida a nuestra población. Hablar de la mejora de la economía de la ciudad supone generar estas iniciativas que son masivas, que generan trabajo,
Mira, en los barrios recuperados, incluso si es que se pone sistemas de movilidad ágil para que puedan salir a hacer su trabajo a esos barrios, como sucede en Medellín, se han convertido incluso barrios de visita turística de millones de personas y se generan nuevas oportunidades de trabajo en barrios que son seguros, en barrios donde también se genera la posibilidad de comercio, en definitiva el bienestar económico genera trabajo. En el centro histórico hay los recursos. Se trata de redireccionarlos con un modelo de gestión público-privada donde con un bono patrimonial, alguna vez yo les decía, de los 60 millones de dólares, que creemos el 30%, que debería ser el 50% por lo menos de cada año, es decir, estamos hablando 30 millones por lo menos, con bonos patrimoniales que en promedio sean de 10,000 dólares, estamos tranquilamente pudiendo hacer más de 500, 600 viviendas, aparte del crédito que tiene que apuntalar estos procesos de recuperación para quienes compren unidades desarrolladas por equipos profesionales. Es decir, el futuro de la mejora de la vivienda del centro histórico de las 5,000 viviendas no puede durar menos de 10 años. Y hay los recursos. Entonces, me parece a mí que el mejoramiento, tampoco quiero dejar de decir, es integral. Mire, el tema de la educación es fundamental en los barrios. Es básico para combatir la delincuencia juvenil. Si no generamos excelentes unidades educativas, que hagamos que los niños estén en las escuelas, debería ser un delito que estén deambulando por las calles. Eso deberíamos controlar. El generar un bienestar y generar economía dentro de los barrios. Que la vivienda nueva sea reemplazando la vivienda de riesgo del mismo barrio, pero sin extraerle, como se ha querido hacer en el Ecuador, al pobre. Hay que darle una vivienda nueva, pero en los confines de las ciudades. Si se hace un programa integral de vivienda nueva, mejoramiento de espacio público, etcétera, esa es la solución de una ciudad mucho más inclusiva, resiliente, como se dice, y que sea más equitativa. Arquitecta María Samaniego, ¿cómo ve este tema de la recuperación de la vivienda en el centro histórico? Es un tema importantísimo, ¿no? Todo lo que ha conversado, ha dicho pues Alberto, que no solamente, bueno, que la recuperación de la vivienda en el centro histórico, y no solo en el centro histórico, sino también en barrios que están consolidados que están sufriendo el mismo efecto, este efecto de vaciamiento, desocupación. Además de, obviamente, atender a la necesidad de vivienda, la necesidad básica de vivienda, también soluciona un montón de problemas, y uno de ellos es la inseguridad, que estamos tan afectados en este momento, ¿no? Barrios, la ciudad está en un estado de inseguridad lamentable, digamos, o alarmante. ¿Qué es lo que sucede cuando empezamos a incorporar vivienda en el centro histórico, en los barrios centrales? Que la ciudad, estos barrios comienzan a dinamizarse. Lo que está pasando en este momento, lamentablemente, es que a las 5:30 de la tarde el centro histórico se ve desocupado. Se cierran las Lanford de las plantas bajas de los comercios, y se convierte en un centro histórico, en una ciudad muy insegura. Y eso sucede, como digo, con los otros barrios. Entonces, impulsar o promover el uso, la incorporación, la reincorporación, porque de la vivienda en el centro histórico, además no es solamente dirigida a un tema de vivienda social, es vivienda dirigida, que puede ser para todos los estratos, mezclado, es una vivienda mixta, y eso digamos es la receta, ¿no? Es vivienda mixta, comercio, gestión, que es lo que ya tiene el Centro Histórico de Quito como capital. Entonces, una vez, como ya tenemos la infraestructura, acoplar o mejorar o implementar estas casas desocupadas que están que están llenas de bodegas para vivienda, ya tenemos la mitad del costo asumido, digamos, la infraestructura ya está. Hacer el reciclaje o la incorporación de vivienda es el menor costo, digamos, y el beneficio es enorme para las personas, para la ciudad, para el espacio público.
tenemos que también, se tiene que prever también el tema de la movilidad. Es muy, muy complicado llegar ahora al centro histórico. ¿Cómo vamos a pedir así que la gente vaya a vivir al centro histórico? Entonces tenemos que también presionar porque haya unos estacionamientos de borde, porque por favor ya funcione el metro de Quito, porque haya unas líneas de buses menores que puedan circular adentro del centro histórico sin invadir demasiado. Son algunos problemas que hay que abordar, pero hay que hacerlo. No son problemas gigantes, digamos, no son acciones gigantes, pero sí son unas soluciones enormes para nuestra ciudad en beneficio de los ciudadanos. Arquitecto Jaime Vascones, el tema de la recuperación de la vivienda en el centro histórico para luego pasar a otros como el Plan Integral de Movilidad. Sí, ciertamente que el tema de la recuperación de la vivienda en el centro histórico está vinculado, como María lo ha señalado, con justamente el problema de la movilidad, pero también está ligado con una otra gran cantidad de cosas que nos ocurren y que justamente han sido fenómenos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y que por no haber intervenido sobre ellos oportunamente se nos han ido de las manos, ¿no? Pongo un par de ejemplos, es decir, el tema de la distribución de los planteles educacionales en la ciudad. Ese es uno de los motivos de viajes de las personas, ¿no es cierto?, tanto en transporte público como en transporte privado, que podrían perfectamente solucionarse con esta lógica que actualmente se propugna de que las ciudades tienen que funcionar en un circuito, que las personas pueden encontrar los servicios, los bienes que demandan en un circuito de no más allá de 15 minutos. Acá nosotros tenemos esta lógica de que las personas tienen que atravesarse, a veces recorren desde el extremo sur al extremo norte de la ciudad para atender los servicios educacionales, las escuelas, los colegios. Otro caso que me parece sumamente interesante, esto que acaba de ocurrir en el carnaval pasado, que reinauguran el balneario de Comunyacu, y resulta que hay tal desborde, tal afluencia de público que rompen los ingresos y tienen que tuvieron que cerrar durante 2 o 3 días la vía esta Intervalles debido a que había demasiada afluencia y ya se había saturado y estaba completo el aforo que tiene ese centro recreacional. Pero la pregunta es esta: en los últimos 20 años, ¿cuántos centros recreacionales se han hecho en esta ciudad? Y le aseguro que es muy próximo a 0 el número. Entonces, lo que no percibimos es que la ciudad en estos últimos 20 años creció de 1,5 millones a 3 millones de habitantes, pero los equipamientos educacionales, los equipamientos recreacionales, los centros de salud, los servicios de salud, etcétera, siguen siendo los mismos. Y lo único que hemos dejado es que un servicio que ya era extremadamente deficiente por ese entonces y que tenía graves problemas, el de la movilidad, ahora se ha convertido en el dolor de cabeza cotidiano de todas las personas que habitamos en Quito. El tener que cruzar la ciudad, el tener que acudir a una cita médica, el tener que llegar a tiempo para cumplir la jornada de trabajo, es una pesadilla porque tienes que adoptar medidas, ¿no es cierto?, de calcular un lapso que puede ser variable entre 40, 50, 60 minutos para poder para poder cumplir esos compromisos. Entonces, una ciudad en esas condiciones difícilmente puede funcionar. Es decir, lo que estamos es golpeando tanto en términos sociales a las personas como tales, como en términos económicos, a la economía de la ciudad. Hay un costo de horas hombre desperdiciadas en el transporte que sobre las que no se hace contabilidad alguna, pero que a 3 millones de personas estemos sometidos a esta tortura cotidiana que es el transportarse,
Eso es algo que resulta inadmisible. Y es uno de los factores justamente por los que han decaído no solamente el centro histórico, la vivienda en el centro histórico, sino también en estos barrios del centro norte de la ciudad, algunos del sur también, ¿no es cierto? Este vaciamiento al que se refería María, se debe en gran medida a eso, a las dificultades que tiene para las personas el tener que movilizarse en unas condiciones deficientes, de riesgo y con unos tiempos excesivos. Entonces, eso hace que el tema de la movilidad esté efectivamente entre las prioridades, entre las demandas más altas de la ciudadanía. Y sobre eso también hemos planteado nosotros la necesidad de que el municipio tiene que rever y adoptar acciones inmediatas porque cuenta con los estudios, dispone de las bases técnicas para poder establecer un sistema de movilidad integral en la ciudad Claro, en la a propósito sí. de eso, si me permite, arquitecto Vázquez, quiero comprometerles a seguir hablando de Quito. Hay tantos temas, pero una ronda final muy puntualmente que quiero plantearles precisamente sobre esto, el plan de movilidad integral con red de alimentadores con carril exclusivo, qué pasó con los metrocables, porque no solo el metro va a solucionar per se el problema de la movilidad, es parte de la solución, pero no la solución completa. Arquitecto Alberto Andín. Mira, Miguel, con el poco tiempo que tenemos, yo quiero denunciar aquí que hace más de 4 años, en la administración anterior a Ayuda, se hizo un estudio realizado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, un estudio completo de un sistema de movilidad multimodal que tiene como base y como columna vertebral el metro, con la línea de alimentadores estudiada, negociada con las distintas cooperativas de transporte para que el ciudadano pueda moverse con un solo transbordo de cualquier sitio de la ciudad a cualquier sitio de la ciudad. Está eso hecho que tiene que implementarse. ¿Sabe cuál es el problema, Miguel? Que eso supone lo que debió haberse hecho desde que se contrató el metro, lo que hay en las grandes ciudades, que no pueda haber aquí líneas de buses que compiten por las horas pico y abandonan la ciudad a los sitios donde no pueden llegar. El tener líneas claras que lleguen a toda la ciudad con caja única, que se les pague por kilómetro recorrido. Entonces vamos a tener una ciudad más segura, porque el busero, el que tiene el transporte, que ojalá se haga un recambio de unidades a unidades eléctricas, va a cobrar lo mismo si se va a dejar a unos jóvenes que han salido de la escuela nocturna a las 11 de la noche, que si va a las 5 de la tarde, que es hora pico. Ya basta de esta dictadura que han impuesto las cooperativas de transporte, de lo que yo sé. Salvador Rueda, el director de esa agencia de ecología urbana, negoció ya con todas las cooperativas para que tengan tramos de servicio que incluso pueden ser rotativos dentro de una malla clarísima en 2 líneas que permite lo que estamos hablando y que todos cobran por kilómetro recorrido, que es lo justo. Es lo justo también desde el punto de vista de la unidad de transporte. ¿Hasta cuándo seguimos con los paros como ahorita está en Guayaquil? Tienen que pararse para que les suban la tarifa. Y les en nombre de que den mejor servicio, cobran la tarifa y ya no dan. Estamos en manos de un manejo. El manejo que se está haciendo del transporte público es lo que tiene que cambiar. Tiene que haber una línea de ciudad que se reconozcan los intereses económicos de los transportistas, la liberación de impuestos de las unidades, de los insumos. Hay muchas formas de que no todo vaya a la tarifa y que se cobre por kilómetro recorrido. Con eso se acaba esta dictadura y la ciudad puede tener algo que ya está entregado el estudio hace 4 años, Miguel. El alcalde actual debe recoger, analizarlo, obviamente, a la brevedad posible e implementarlo. Nunca vamos a poder tener un mejor estudio que ese si es que lo hace cada director de turno, cambian de gerente del metro que cambia cada 2 meses y vuelve a estudiar todo. Ya basta, hay que parar esto.
hay la solución, hay que implementarla. Arquitecta María Samaniego, ¿cómo lograr un plan integral de movilidad? Bueno, de acuerdo con Alberto, Alberto dice secuestrados, yo digo que sufrimos a diario el tema del transporte público, que no es un transporte público, es transporte en manos privadas, que da un pésimo servicio y que nos tiene eso sumado al no funcionamiento del metro durante tanto tiempo. Como dice Jaime también, este tema del transporte y de la movilidad se ha vuelto un tema en la vida de todos los quiteños, ¿no? De todos los ciudadanos. Tenemos que pensar temprano en la mañana cómo vamos a hacer para movilizarnos dentro de nuestra ciudad, siendo que debería ser un servicio ágil, eficiente y que realmente sirva, que no sea un problema y un obstáculo. Nosotros somos expertos en la ciudad, hay expertos en mandar a hacer estudios y luego en poner en los cajones a los estudios que se han hecho. Nosotros desde el Colegio de Arquitectos y los colegas insistimos en que se retome principalmente este proyecto de sistema integrado de transporte que se hizo desde Barcelona, porque es un excelente estudio, ¿no? Desde el Colegio de Arquitectos lo hemos analizado, lo hemos estudiado, lo conocemos, y con conocimiento de causa solicitamos y demandamos que se tome en cuenta, que se lea, que se revise y que se implemente, ¿no? Dentro del sistema también del metro. Y solamente una cosita pequeña, creo que es importante saber que el sistema de movilidad de una ciudad no se reduce al transporte vehicular, al transporte público vehicular, que tenemos que también tomar en cuenta el servicio que se tiene que dar al otro tipo de movilidad, a la movilidad activa, a los peatones, a la bicicleta. No tenemos ninguna condición, ninguna buena condición para caminar, para montar bicicleta, para movilizarnos en bicicleta. No se incentiva tampoco esa movilidad. Entonces como todo, hay que tomarlo de manera integral. Recién hubo una campaña de repavimentación de calles y no nos damos cuenta que la calle no es lo único que nos moviliza, que también las aceras es lo que nos permite caminar, lo que nos permite movilizarnos en bicicleta de un lugar a otro, y no se atiende a esa otra parte de la vía. No solo vamos por la calzada y las aceras quedan ignoradas. Y eso es algo que también se debe implementar y también se debe exigir y estar pendiente sobre eso. Arquitecto Jaime Vázquez, ¿cómo articular un plan de movilidad integral en Quito? Sí, allí yo creo que es fundamental partir de esta lógica, ¿no? Si se trata de un servicio público, tiene que ser un servicio público, es decir, el sector público tiene que ser el que lo provea, el que lo administre, el que lo gestione y es el que lo delega eventualmente. Pero acá hemos transformado, o lo que hemos hecho es hacer algo que no es un servicio y tampoco es público, es decir, estamos en manos de unas iniciativas que penosamente no han tenido siquiera la capacidad de mirar con una lógica, digamos, de progreso, de avance, de mejora, y se mantienen aferrados a una visión obsoleta de cuando la ciudad tenía posiblemente 250,000 o 300,000 habitantes. El resultado es el que tenemos. Hay que decirlo, en el mismo año que se inició la construcción del metro de Quito, empezó la construcción del metro de la ciudad de Panamá y de la primera línea del metro de Lima. Panamá tiene funcionando su metro, la ciudad de Panamá tiene funcionando su metro ya por más de 4 años y Lima ya está construyendo la 4ª línea del metro. En esa ciudad 4 millones de habitantes circulan diariamente gracias al sistema del metro. Nosotros hemos permitido que se cometa este crimen de mantenernos durante 12 años engañados o a la espera con unas expectativas y que no se concrete este proceso. Es decir, eso es, a mi modo de ver, inexplicable e injustificable. Es decir, no hay ninguna lógica para que eso se pueda considerar admisible. Entonces, ciertamente es necesario ponerse a funcionar, que se ponga a funcionar el metro y es indispensable que eso vaya acompañado de la adopción de un sistema integral, intermodal de transporte por el cual
mediante una tarjeta única uno puede subirse a un bus, llegar a la estación del metro, hacer la conexión con el trole, hacer la conexión con la ecovía, hacer la conexión con lo que fuese, y finalmente llegar al domicilio o al lugar al que se tenga que acudir en un tiempo relativamente razonable y a un costo relativamente razonable también. Es decir, lo que no podemos hacer es impulsar, porque el resultado de lo que tenemos actualmente es que cualquier persona para resolver su problema de la movilidad opta por la adquisición de un vehículo individual, y hay familias que terminan con 3 o 4 vehículos en sus domicilios, y hay otra que es peor, que es la de las motocicletas. Si ustedes se percatan, la cantidad, el incremento que ha tenido la motocicleta, el número de motocicletas en esta ciudad es fenomenal. Y ese, que es un medio individualmente considerado, es muy bueno, es decir, es muy rápido, eficiente, económico, etc. Pero tiene 2 grandes inconvenientes: un riesgo enorme para los usuarios, ¿no es cierto?, por los accidentes que pueden ocurrir, y luego que desde el punto de vista urbanístico genera también unos problemas fenomenales. Basta ver las ciudades en la India, en el Asia en general, ¿no es cierto?, y no hay que irse muy lejos, acá en Colombia, para darse cuenta de lo que puede ocurrir el rato que el parque automotor de motocicletas se incremente excesivamente. Pero ese, digamos, es uno de los aspectos que tiene la problemática. La otra es que justamente a los peatones, a los ciclistas, pues se les trata como la última rueda del coche, y a ellos no se les provee nada. Entonces, una acción integral también en esos términos es fundamental, y es indispensable poner en orden y marcar claramente quién es realmente el que determina, el que provee el servicio de transporte en una ciudad. Y, digamos, no se trata de negociar, es simplemente cuestión de que se adopten medidas para que todos los actores que intervienen en el proceso estén alineados y no se salgan por la tangente, ¿no?, que es lo que lamentablemente ocurre. Gracias por este valioso aporte para hablar al menos de 3 grandes temas de la ciudad, y quiero comprometerles a los arquitectos volver a hablar en las próximas semanas. Hoy hemos hablado sobre la regulación de barrios con mejoramiento integral, la recuperación de las viviendas del centro histórico y también el plan integral de movilidad. Muy amables por hablar de estos desafíos a propósito de la nueva administración que llegará en mayo próximo al municipio de Quito. Un valioso aporte que ustedes entregan, aporte positivo sobre estos temas puntuales e integrales de Quito. Gracias al arquitecto Alberto Andino, expresidente del Colegio de Arquitectos, la arquitecta María Samaniego, presidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha, y el arquitecto Jaime Vázquez, experto internacional en planeación urbana y crecimiento de ciudades. Muchas gracias, muy amables, por el valioso aporte de servicio para la nueva administración municipal. Gracias. Gracias, Miguel. Un abrazo. Muchas gracias. Y el compromiso de seguir hablando. Muy amables a los seguidores de la revista de opinión Controversia en Escena, a través de ExaFM y Democracia TV, en el programa Controversia en Escena este fin de semana. Les deseamos una muy buena mañana, feliz fin de semana a todos. Muy buen día.